La última ponencia, la visión esta tan interesante y tan actualizada siempre en cada seminario de la producción y la industria. Está el ingeniero agrónomo Dardo Chiesa, ya lo conocen a Dardo, fue presidente del IPCBA, y el médico veterinario Jorge Torelli, que son miembros del Consejo de Representantes del IPCBA. Bueno, ya son profesionales de esto, así que arranquen como quieran. Allí hay 2 micrófonos, hay otro. Bueno, buenas tardes. Yo ahora enseguida, aprovechando que Gerardo terminó un poquito antes, voy a pasar 2 comerciales, digamos. Uno trajo Dardo de Australia en un viaje que fue, que es un comercial australiano respecto. Ellos están muy preocupados porque necesitan aumentar el consumo de carne bovina en su propio mercado, el mercado interno, digamos. Entonces hicieron un gran comercial. Recuerden, una sola aclaración, lamento que esté en inglés y no esté subtitulado, pero es como si fuera un partido de rugby y relatado por un relator de rugby, y van a ver los personajes, que realmente es muy interesante. Y el segundo es más le pido disculpas a las señoras porque es un comercial americano que fue hecho para amantes del fútbol americano, para el último Orange Bowl, que hay una modelo allí que se llama Charlotte McKinney y que promociona el consumo de unas carnes sin aditivos ni hormonas. El primero. You are watching a man that they'll be talking about centuries from now. Touch! Pause! Engage! Please. Technicalities. He turns him around, stepping, he gets away! The technique is remarkable. They're holding their stagger early. Somebody stop him! Just has to have a bit of a breather, I reckon. The pain is temporary, but glory lasts forever. He's loving this. He's loving the contest. Will it be a fairy tale? He's going to smash it. He's going to smash it. Something to savour, something to remember for the rest of your life. The best team of the modern era. What a legend. What a champion. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora viene el segundo. Es, en definitiva, dicen, denle el mejor combustible al deporte que es la vida, digamos. Y habla justamente de la carne bovina. Ahora viene el segundo. Es un poquito más picante. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All-Natural Burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Bueno, yo más que nada quería mostrar estas 2 para despertarlos un poco, con la segunda especialmente, a todos los hombres. Y después sí, ahora la presentación mía, que yo voy a hacer una breve introducción de lo que son o lo que vemos en los mercados internacionales. Y después Dardo, le voy a hacer la apertura a Dardo, dando un contexto general de lo que es el mundo, y después Dardo va a desarrollar. Lo mío va a ser muy cortito, o espero hacerlo cortito, y le quiero dejar más tiempo a Dardo, que va a específicamente actuar sobre lo que a ustedes por ahí les interesa, de cómo ve desde la producción los mercados y cómo atenderlos, y bueno, qué medidas, justamente ahora que estamos en un momento muy político, ¿no? Bueno, el mundo cambia mucho. Esta foto es del año 1989, es la plaza de Tiananmen, cuando fue la revolución de los estudiantes. Ese pobre chino que estaba enfrente de la fila de tanques, no sé dónde terminó, pero sí sé qué pasó en estos últimos 25, 26 años. Pasó esto. China cambió completamente, se abrió al mundo, manteniendo su sistema, pero se abrió completamente al mundo, y hoy vemos una señorita, ¿qué dice?
una señorita asiática consumiendo una hamburguesa de McDonald's o un café de Starbucks. Esto es un cambio radical de pensamiento en lo que es China y cómo se abre al mundo y cómo va a aprovechar o cómo aprovecha ese ritmo de crecimiento que venía trayendo China. Ahora está un poquito frenado, pero hay indicios de que en el año 2016 ya comienza, después de estos ajustes que hizo sobre su moneda, que va a comenzar nuevamente el mismo ritmo de crecimiento. Por lo tanto, es de pensar de que se va a transformar nuevamente en el líder de atracción de consumo en el mundo. Y de hecho ya no lo están haciendo solamente dentro de China, sino que están invirtiendo más allá de las fronteras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo ha cambiado tanto que la carne que se produce hoy, y después lo voy a explicar bien, no va a alcanzar. Quiere decir que todo lo que nosotros podamos producir de carne bovina tiene colocación tanto sea en el mercado interno como en el mercado externo. Mercado interno, y lo dejo claro, los vieron la propaganda de los australianos, ellos están muy preocupados. El mercado interno es el que nos defiende cuando tenemos una caída de precio de los commodities, como está ocurriendo ahora, y que no altera los precios. O sea, altera lo menos posible y el impacto no es tan fuerte como en el caso de los granos, por ejemplo, que ustedes lo estarán sufriendo. Bueno, la carne era un commodity y hoy no se está comportando tanto como un commodity. ¿Por qué? Porque la demanda supera a la oferta. Lo voy a mostrar ahora. Primer factor importante a tener en cuenta, el crecimiento de los países. Bueno, si ustedes miran en marroncito claro, en marroncito más oscuro, o bueno, ocre, vemos los países que más van a crecer. Esto es antes son datos del año 2014, pero es una proyección hacia el año 2017 de qué ritmo de crecimiento iban a tener los países. Ahí está. El marroncito más claro son los países que van a crecer entre un 3 a un 6%, el marroncito más oscuro entre un 6 al 10%, y ya el oscuro es el 10%. De hecho, observen ustedes que el sudeste asiático va a crecer firmemente, en América del Sur solamente vamos a ver un crecimiento muy importante en lo que es Ecuador. Venezuela o no hay datos o va a ser un crecimiento del 0 al 3%, o sea, muy bajo. Punto número 1. Punto número 2, crecimiento demográfico. Esto es muy importante. Si ustedes miran la tasa de crecimiento de la población, este es el incremento de la población es el año 2050. En ese año vamos a hacer 9.000 millones de habitantes sobre el planeta. Y la tasa, por supuesto, de crecimiento, esta es la curva de crecimiento de la población en forma absoluta. Y esta es la tasa de crecimiento que ya empezó a partir del año 2000 a decrecer. Lo que no quiere decir que siga creciendo la población humana. Pero bueno, esto quiere decir que va a haber muchísimos ciudadanos que van a pasar a algunos van a estar en clases bajas, pero muchos van a ascender de clase social, y lo primero que hace un ciudadano al pasar de una clase inferior a una clase de mayor poder adquisitivo es invertir, y en lo primero que invierte es en la comida, o sea, en su salud particularmente. Si lo miramos por continentes, ustedes van a ver allí, y esto es patente, Asia tenía... Bueno, en el año 2013, 4.305 millones de habitantes, había 89 habitantes por kilómetro cuadrado, y hacia el año 2050 vamos a tener 109 habitantes por kilómetro cuadrado en Asia. En América, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos al año 2013 teníamos 22 habitantes por kilómetro cuadrado y vamos a tener 28 habitantes de densidad hacia el año 2050. Quiere decir que solamente estamos superados por Oceanía, pero Oceanía tiene una diferencia con nosotros. Tiene poco territorio y encima son territorios que tienen lugares muy desérticos, o sea, no son directamente utilizables, como es el centro de Australia, Alice Spring, toda esa parte, y por supuesto islas volcánicas que ya están al máximo de su capacidad de consumo. De producción. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que vamos a encontrar una muy buena oportunidad para todo lo que es el subcontinente de Sudamérica. Nosotros vamos a tener pocos habitantes, mucho territorio, y vamos a poder producir incorporando tierras tanto a la ganadería como a la agricultura. Punto número 3, disponibilidad de agua. Este es un informe del Rabobank. Si ustedes miran arriba, en el mapa mundi de arriba, está la necesidad de agua o el uso del agua. Fíjense en el caso de Estados Unidos o en el caso de la India, China y Asia, cómo están de gorditos.
Esto quiere decir claramente que tienen una muy fuerte utilización de agua. Ahora bien, cuando vamos a la disponibilidad de agua, que es el gráfico de abajo, el único que está beneficiado por la naturaleza es Sudamérica. Yo no quiero decir con esto que van a venir por el agua, que nos van a invadir los marines o ese tipo de cosas, o los spetsnaz rusos, o no sé, los chinos como se llaman, pero en realidad sí tenemos los recursos necesarios para poder crecer tanto sea en producción agrícola como en producción ganadera. Punto número 4, la capacidad de producción de carne de los países. Esta es una proyección al año 2021. Hay ya una producción nueva, pero la curva se mantiene, no hay casi diferencias. Lo importante de esto es, estas son las dos carnes porcina y aviar. Esta es la de cerdo y esta es la de aves, que crecen rápidamente, o sea, tienen una curva bastante pronunciada de crecimiento. Y aquí tenemos la curva de producción proyectada por la FAO para las carnes bovinas. Y nosotros vemos que es una curva de muy poco pronunciada. ¿Por qué es importante esto y por qué lo remarco? ¿Por qué lo muestro? No es una curva nada más. Lo remarco y lo muestro porque digo, y después lo voy a enjuagar en un cuadro entre las dos. Si va a haber tantos habitantes dentro de esos 9.000 millones, va a haber alguna parte que va a consumir carne. Ya esa parte claramente se está demostrando que está superando a la oferta y por eso los precios internacionales están subiendo. Incluso en esta época de que cayeron los commodities muy fuertemente, cereal, petróleo, etcétera, la carne bovina fue uno de los pocos rubros que prácticamente no movió su cotización e incluso llegó a subir algunos puntos porcentuales. Sí se vio afectado el comercio, en la Argentina particularmente y en todas partes del mundo, el otro componente de la producción de carne bovina, que es lo que llamamos coproductos, que son los que normalmente se utilizan para financiar todo el proceso industrial, que es la utilización del cuero, hueso, grasa y menudencias. Bueno, el cuero directamente se cayó, se desplomó el precio terriblemente, alrededor de un 60%, el hueso y la grasa también se cayeron los precios, y en el caso de las menudencias, al salir Rusia del circuito, lo que no se consumía dentro del país y que se exportaba, quedamos solamente en manos de China, y los chinos tomaron rápidamente, son muy vivos, tomaron rápidamente nota de que el mercado estaba en baja y arremetieron con una baja hacia el mercado. Incluso ellos, el ingreso de menudencias a China no es a través de China directamente. Argentina no está habilitado para exportar menudencias a China en forma directa. Sí lo hacemos a través de Hong Kong. Lo que pasa es que Hong Kong come no sé cuántos miles de millones de toneladas. En Hong Kong se come no sé cuántos miles de millones de toneladas de menudencias. Lo importante de esto es que el sistema chino, siempre lo cuento, es un sistema perfecto, porque ellos están dentro de la Organización Mundial del Comercio y no pueden poner trabas al comercio según se desacomode o no su mercado interno. Tienen que tomar otro tipo de medidas. De esta forma, ellos entran a Hong Kong y después pasan de alguna forma no explícita y no tan legal a China. De hecho, el gobierno lo sabe y se hace el sonso. Ahora, cuando tiene que reacomodar el mercado interno porque está devaluando o porque tenemos una crisis como tuvimos ahora, lo que hace es llamar al ejército y decirle, vayan a la frontera, tanto sea de Hong Kong como la de Vietnam, que son las dos son las dos fronteras por las cuales entran las menudencias. Las menudencias entran por el puerto de Hong Kong o por el puerto de Haiphong en Vietnam, ¿no? Incluso hay una fábrica, no la conozco, pero me contaron, que tiene su ingreso del lado de Vietnam y el egreso del lado de China, o sea que está en el medio de la frontera. Y el año pasado me tocó ir a dar una charla justamente en una conferencia internacional de carnes en Beijing, y antes que yo habló el director de fronteras de China y mostraba cómo ellos controlaban el contrabando. Y lo que mostraba era cómo controlaban el contrabando desde Tailandia. Desde Tailandia no va nada, porque tiene que cruzar un río, y mostraban una canoa de un pescador con una caja de carne congelada brasilera. En realidad no mostraba qué pasaba con Hong Kong, porque lo que tenía que mostrar era eso, o sea, un país, dos sistemas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se cayeron todos los subproductos y eso afectó, sí, a la industria frigorífica y frenó un poquito, porque se nos cayó todo, ustedes sabrán, se cayó todo el andamiaje para sostener los costos industriales, y ya ocurrió que en el caso de los frigoríficos que prestan servicio a usuarios han tenido que cobrar, en vez de pagarle al usuario el recupero como era histórico, le están cobrando el servicio de faenamiento hoy porque no alcanza para pagar los costos industriales con lo que juntamos. Bueno, este es un cuadrito en el cual ustedes pueden ver la producción de carne en Latinoamérica. Por supuesto,
en el mundo 60 millones de toneladas, esto es el año 2014. En realidad la estimación fue de 67 millones de toneladas de carne producida, pero bueno, Latinoamérica tenía el 16,6%, Estados Unidos el 11%, Estados Unidos la Unión Europea el 78%, China 5,8%, 4% para la India y 13,6% para otros países. La India tiene algo, yo no voy a hablar de ranking hoy de que pasamos del puesto 13 al 12, porque esto no es un campeonato de tenis, pero en realidad sí tenemos algunos problemas que no es el ranking, sino es la producción de carnes. El caso de la India es particular. En la India, cuando ustedes dicen es el principal exportador de carnes del mundo, van a ver que en realidad es el principal exportador de carne de búfalo, no carne bovina. O sea, estamos hablando de carne para procesar, que de hecho muchos países lo que hacen es elaborar productos ya procesados, como embutidos, salchichas, picadas, carnes picadas, etcétera, que en realidad la carne de búfalo, como es magra, no tiene problemas y se ingresa igual y tiene proteína. Pero el bovino en la India no se consume, no se faena, solamente hay 2 estados musulmanes que, dentro de 2 provincias musulmanas que faenan, y que hay un proyecto, yo no sé si ya no lo habrán aprobado, dentro del Parlamento hindú, en el cual se va a prohibir también, por una cuestión religiosa, la faena de los bovinos. En una vuelta escuché a Ignacio Iriarte que contó una anécdota de que él fue a la frontera entre la India y Bangladesh, o le contaron, alguno le contó que estaba en la frontera de India y Bangladesh, y que venía un hindú con una vaquita, cruzaba la frontera, la entregaba del otro lado, porque los animales están sueltos y no son de nadie, o sea que era un negocio impresionante, y cruzar todos los días un animal. Del lado de Bangladesh son musulmanes, lo hacían crema. Bueno, dentro de Latinoamérica, el 25% de la existencia bovina del mundo está en Sudamérica, y dentro de Sudamérica el principal productor de carnes es, por supuesto, Brasil con 9,9 millones de toneladas, Argentina con alrededor de 2,8 millones de toneladas, México 1,8, Colombia 0,9, 900.000 toneladas, Uruguay 600.000 toneladas y Paraguay 500.000 toneladas, Paraguay creciendo, ¿no? Esto es para que ustedes tengan idea dónde estamos parados y por qué yo veo con tanto optimismo el desarrollo de la ganadería en nuestras tierras, en realidad en el subcontinente. Demanda de carne bovina, en el 2014 fueron 60,6 millones de toneladas, en el 2050 van a ser 100, se estiman, si son 9.000 millones de habitantes y proyectando el crecimiento, la mejora, el crecimiento de los países, etcétera, se van a necesitar 100 millones de toneladas, o sea, una locura. El desafío es generar una producción ganadera sustentable. Ojo, el tema de la ganadería y la producción de carne bovina viene constantemente siendo atacado, algunas veces en forma inconstante desde organismos multilaterales, como por ejemplo, yo recuerdo ahora en la ONU se emitió un reporte que se llamaba Reporte de las Sombras Largas y hacía referencia había el reporte, le echaba la culpa a la ganadería bovina de que era responsable del 18% de la emisión de los gases de efecto invernadero, aún por sobre la industria metalúrgica pesada, por la producción de metano. Ustedes saben que un bovino pastando produce entre 30 y 50 litros de gas de metano por hora. ¿Qué ocurrió? Bueno, hubo una gran discusión científica, algunos científicos dijeron que el informe de la ONU no tenía mucha relación, que había sido mal medido, que por supuesto se inició un movimiento en los países, nos acusaron a nosotros los argentinos de que trabajábamos tibiamente en el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, somos los responsables del agujero de la capa de ozono, también, en el año 2014, en el 2014, la ONU corrige, la FAO, perdón, corrige, sí, bueno, la ONU en realidad, corrige el reporte de las sombras largas, que era patético, porque era una sombra larga de una vaca, toda así con unas guampas largas y toda una tierra quebrada, como que era la causa de la devastación del planeta y de la extinción de las especies y de los humanos y todo eso. En el 2014 lo corrige y baja la incidencia al 12% y sí pone por arriba todas las otras producciones metalúrgicas pesadas, incluida la producción petrolera, como responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero de todos modos, no dio el brazo a torcer totalmente, sino que dijo que se habían tomado medidas de mitigación. Las medidas de mitigación, en el caso de la producción de metano, fundamentalmente hay una que es la más importante. La alimentación con granos de los animales desciende o disminuye la producción de metano. Por lo tanto, es una de las medidas más importantes
de mitigación. Alimentar a los animales no solamente con pasto, sino alimentarlos con granos. El efecto de producción de metano es particularmente en el caso de pasto. Pero yo sigo sosteniendo de que hay una serie de ataques sobre la carne bovina. Y el último fue hace poquitos días, cuando salió el tema de que los chacinados eran cancerígenos, automáticamente se enlazó chacinados, que son productos elaborados y que tienen aditivos, con la carne fresca. Entonces, la carne fresca es cancerígena, los chacinados son cancerígenos, se pueden consumir más, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo en el instituto, esperando que baje la espuma para contestar científicamente a este tema. En realidad, sí, los chacinados tienen sustancias que son cancerígenas, como los nitratos, y que fueron utilizados toda la vida, pero lo que sacan de contexto es la morbimortalidad de estos productos. Yo ahora no recuerdo, pero hay un comunicado del OPIC, o de la Oficina Permanente Internacional de la Carne, que, bueno, Dardo es integrante de eso, en el cual hablan de que hay otros productos que parecen mucho más inocuos y sin embargo tienen una morbimortalidad más alta que los chacinados y las carnes. Pero es un ataque que pega fuerte sobre la producción, digamos, ¿no? En definitiva, los consumidores, hay una masa de consumidores que se va yendo para otro lado porque tiene miedo. Bueno, esta es la producción neta durante el año 2014 en el mundo. Bueno, Brasil el 16%, voy a marcar el que me interesa. Brasil el 16%, Argentina el 4%, nosotros supimos estar cerca del 10% de producción, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en el 4%, México el 3%, Australia el 4%, tenemos casi la misma producción que Australia. ¿Dónde está? Los países del Medio Oriente, que están ahí, el MENA, Middle East and North Africa, el 3%, Rusia el 2%, la Unión Europea, los 28 estados, el 12%, la India el 5%. Bueno, es para que ustedes tengan una idea de lo importante que es Sudamérica, si suman los tres, los dos países, más Uruguay, que no está, es muy chiquito. Y esto es lo que yo le decía. Acá yo hice una mezcla de chanchos con lombrices. Les pido disculpas a los que son estadísticos, pero yo lo que hice fue superponer un gráfico con otro. Y estoy mezclando chanchos con lombrices porque superpongo el del crecimiento demográfico hacia el año 2050, que es el de abajo, que llega hasta el año 2050 y que en definitiva yo lo que quería mostrar era la tendencia de la curva, que es esa curva verde que ustedes ven allí, y la tendencia de la producción de la carne bovina en el mundo. Esto proyectado hacia el año 2021, pero si yo lo proyecto un poquito más, va a seguir igual, las otras carnes no. ¿Qué quise mostrar? Con la flecha negra estoy mostrando un gap importante en la tendencia de las curvas, y esto reafirma mi posición de que la demanda va a superar ampliamente la oferta y lo que va a generar son una volatilidad muy fuerte sobre los precios. Va a haber una muy fuerte demanda sobre la oferta y esto va a generar volatilidad en los precios. Algunos, por ejemplo, cito a un ganadero, al presidente de la Asociación de Ganaderos de Iowa, que se llama Ed Grayman, dijo que la carne va a valer como la langosta de mar. O sea, va a pasar a ser un bien escaso. Con lo cual, los países que puedan producir, de la forma que puedan producirlo, van a tener la posibilidad de desarrollarse fuertemente. Esto es pensando para los más jóvenes, por ahí nosotros que somos un poco más viejos, no lo vamos a ver así, pero las perspectivas son buenas. Sí creo que esa brecha, esa necesidad que vamos a tener de 40 millones de toneladas al año 2050, yo creo que la ganadería extensiva probablemente tenga en algún momento un límite territorial que ya no va a poder sobrepasar, con lo cual, si no mejoramos la carga animal y incluso mejorándola, tampoco va a mover mucho la aguja. Creo que el último desafío o el último punto donde podemos poner el énfasis va a ser en la producción a corral de los animales, que es lo que van a poder permitirnos en pequeños espacios producir grandes cantidades de carne para consumo, digamos. Eso me parece que va a ocurrir, pero todavía tenemos muchísimas tierras, bueno, estaba charlando con algunos de ustedes aquí, tenemos muchísimas tierras improductivas, no, improductivas no, en realidad por falta de optimismo, por falta de incentivos, mal utilizadas o con falta de inversión, que en algún momento tenemos que tener una política seria. Yo aspiro que alguno de los candidatos que sea presidente, los equipos que tienen son equipos que saben claramente qué es lo que hay que hacer en la ganadería, y
y yo creo que cualquiera de los dos puede hacer la lectura que corresponde de que tenemos que en algún momento apoyar a la ganadería desde varios puntos de vista. Primero, darle previsibilidad a los productores para que se decidan a invertir en algo que van a ver resultados dentro de 3, 4 años, primero. Segundo, en ayudar a esos productores para que puedan invertir, porque también algunos pueden hacerlo, pero muchos no pueden hacerlo solos porque ya no pudieron y porque están en un estado de quebranto. Entonces, desde los pequeños hasta los medianos, probablemente los más grandes puedan recuperarse más rápidamente. Pero el punto está en que hay que tomar políticas de Estado activas. Y no hay que irse muy lejos para ver ejemplos. Cuando empezó el plan de Brasil, yo viví, y muchos de nosotros que peinamos canas, vivimos la época en la cual Brasil importaba mucha carne, se vendían muchísimas vacas gordas de Argentina a Brasil, yo lo vi, aparte de la tapa de cuadril, no solamente eso, se importaba la vaca con hueso, eso fue hacia el año 95, 96, y de repente vino Fernando Henrique Cardoso y dijo, el plan de desarrollo agrícola va a incluir que nosotros vamos a ser el más grande exportador del mundo de carnes, y bueno, se trazó un plan. Terminó Fernando Henrique Cardoso, entró Lula, y durante el gobierno de Lula, que era opuesto ideológicamente muy fuerte con Fernando Henrique Cardoso, se logró el objetivo de ser los principales exportadores mundiales de carne y productores mundiales, uno de los principales productores del mundo de carnes, aparte de aumentar la posibilidad de que el brasilero medio pueda aumentar su consumo de carnes. Bien, con lo que yo decía de los precios, falta para muestra sobra un botón. Si ustedes miran la flecha roja, no anda esto, ahí está. Si ustedes miran la curva roja, esa es la carne, ¿no? Carne bovina, esta que tiene los cuadraditos. Después tenemos la del pollo, la curva de precios, la de oveja y por último, en verde, la del cerdo. Eso es desde el año 2003 al 2015, la evolución del índice de precios base año 2003. Fíjense ustedes cómo fue aumentando, en precios internacionales, cómo fue aumentando la carne bovina. ¿Se dan cuenta que ya está empezando a existir esa presión sobre la demanda de la mano de los países desarrollados? O sea, no es una cosa que falta mucho para que ocurra. Esto es recolección de datos y es una parte de la OPIC, ¿no? El gira. Pero es interesante ver eso porque entonces ahí sí yo ya veo que contra el año 2003 tengo una diferencia severa. Y más le voy a decir, de entre casas, yo cuando empecé a trabajar en la industria frigorífica en el año 86, la cuota Hilton promedio valía entre 8 y 9 mil dólares, con un pico de 10 mil dólares en noviembre, antes de las fiestas en Alemania. 8 a 9 mil dólares. Hoy, cuando baja de 14 mil dólares, todos los industriales frigoríficos se quejan y dicen no da, el precio se cayó, esto que el otro. No se cayó, está más que la década pasada y que la década del 90, está casi arriba en un 50 y pico %, una cosa increíble, pero aumentó. No es que bajó, el problema es que nosotros tenemos falta de competitividad, que lo va a explicar Dardo mucho mejor. Bueno, ya estoy por terminar. Los consumidores somos los reyes. Si queremos hablar de campeonato mundial de consumo, ahí está, Argentina está en el puesto número 1, no anda esto, en el puesto número 1 de consumo de carne. Atrás vienen los brasileros con 40 kilos, australianos con 38, 39 kilos, Uruguay que fueron sobrepasados por los australianos, Estados Unidos y allá lo último tenemos China. Fíjense qué chiquitito que está China. Y sin embargo es la gran oportunidad que vamos a tener para poder crecer en las exportaciones de carne. Este es un dato interesante, pero Argentina es la campeona mundial en el consumo de carnes. De hecho, aquí vemos el consumo de carnes, no carne bovina, sino de carnes. El promedio del consumo de carnes total es esta línea azul. El promedio de la carne bovina, si ustedes lo miran, a partir del año 95, 96, se estabilizó y va y viene de cerca de los 60 kilos. Sube a 62, baja a 57, 56. Por ahí que ustedes ven, bajó el consumo de carne en la Argentina 56 kilos por habitante y por año. Y nada, no bajamos a 30 kilos, no estamos muriendo de hambre, está claro. De todas maneras, la carne en la Argentina es un producto que los economistas definen como un producto con baja elasticidad de demanda. Si el precio aumenta 10%, el consumo no cae 10%, como sí tienen otros productos. Bueno, y acá abajo ustedes ven, estos son datos del Ministerio de Agricultura. En celeste está la carne de aves, el consumo per cápita de carne de aves. Lamentablemente tenemos datos desde el año 1980, antes no hay registro de la carne de aves.
Y por supuesto la carne bovina, que es en azul, y la carne porcina en amarillo, que está tomando una tendencia al crecimiento. Yo creo que, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo el mundo esperaba que la carne bovina, si se dejaba de consumir, si se empezaba a consumir más carne de pollo, probablemente fuera un sustituto natural. No. Si ustedes miran ahí, lo que pasó fue que subió el consumo. Cuando los polleros alcanzaron los 40, 45 kilos, se sumó. No es que le restó a la carne, sino que los 60 kilos de carne por habitante y por año los seguimos teniendo. Le agregamos los 45 kilos de carne de ave que estamos consumiendo ahora, más 12, 13, 15 kilos de carne de porcino. Estamos en 120 kilos por habitante y por año, cuando el país que más consume debe ser Estados Unidos, debe estar alrededor de los 118 kilos. O sea que también somos campeones mundiales en consumo de carne. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo pensaba que la carne de ave, este cuadro me demostró que no, era un sustituto de la carne bovina. No lo es. Creo que el que puede sustituir la carne bovina, el consumo de carne bovina, para permitirnos tener saldos exportables, es la carne de cerdo. Si sigue creciendo en este ritmo, probablemente cada kilo que gana la carne porcina va a disminuir la carne bovina y nos van a quedar saldos exportables. A eso hay que sumarle, por supuesto, el aumento de la producción. Señores, con 2.700.000 toneladas, 2.800.000, oscilando ahí de producción de carne bovina, lamentablemente, y eso tiene que verlo el gobierno, que venga, se tiene que dar cuenta que en 2 o 3 años no va a alcanzar la producción de carne bovina de la Argentina para abastecer el mercado interno. Y lo que ellos piensan que pueda ocurrir, que se disparen los precios y que la carne voltee a gobierno y que esto y que el otro, les va a pasar igual porque se los va a llevar el tren puesto. Claramente, cuando la carne empieza a faltar porque no hay más producción, si seguimos con estos 2.700.000, el crecimiento demográfico de la Argentina, se va a comer toda la carne que se produzca y en un momento va a ser insuficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a importar carne? Hay que pensar, porque esto no está que va a pasar dentro de, como yo hablaba, de la población mundial en el año 2050. Esto pasa dentro de 2 o 3 años, Dardo lo va a explicar bien ahora. Si no incentivan la producción... Ya termino. Pero si no, vamos bien, Dardo. Va a tener 1 hora y pico. Bueno, me usé el tiempo de Gerardo aparte. Este es el mercado chino. Si ustedes miran la barra roja, cómo está compuesto el aumento del crecimiento del consumo en China. Fundamentalmente, si ustedes miran la barra roja, que es esta, fíjense cómo está creciendo fuertemente el consumo de carne bovina. O sea, ellos ya se están alimentando de carne de cerdo, se están alimentando de carne de ave y ahora tienen plata, quieren carne bovina. Y van a crecer y van a presionar. De hecho, el mercado chino es tan grande que no tenemos necesidad de discutir con nadie. Al contrario, hemos mantenido conversaciones con australianos, todos cordiales, con uruguayos, con brasileros también. Hay lugar para todos y China va a absorber todo lo que se le pueda ofrecer. Muchas gracias.